Hermanos, una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio. Agradecido a Dios estamos porque nos permite reencontrarnos con ustedes como cada vez que iniciamos un estudio bíblico. Hoy iniciaremos un tema nuevo, pero que tiene que ver bastante con el que estudiamos la semana pasada acerca de la ley clavada en la cruz. Hoy hablaremos acerca del misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso del misterio de la iniquidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué será eso? Pues eso es lo que veremos hoy, lo que Dios nos mostrará a través de su palabra. ¿Qué es eso del misterio de la iniquidad? Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea y que ores por nosotros. Y también si quieres que oremos por ustedes, pues envíanos los comentarios aquí abajo del video y oraremos por ustedes con mucho placer. Muy bien, vamos entonces ahora sí a buscar a Dios en oración y a derramar nuestra alma a sus pies para que dirija Él este estudio bíblico. Vamos a orar. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo bueno que tú nos das cada día. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están pasando dificultades y problemas a causa de las lluvias que tenemos en este país. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar junto con ellos, que los sostengas y los ayudes en sus momentos difíciles a cada uno de ellos. Padre amoroso, en tus manos encomendamos el estudio de tu palabra en esta hora por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sin más entonces, entraremos a desarrollar el tema que nos toca este día. El misterio de la iniquidad. ¿Qué será esto? Pues, ¿qué significa la palabra misterio? Primeramente, para poder entender un poco de qué venimos hablando. Pues el diccionario dice claramente que misterio es un hecho oscuro que no tiene explicación. O sea que el misterio es algo que no tiene explicación. Y de la iniquidad, porque tiene que relación con el mal, ¿no? Con la iniquidad, con la maldad. No tiene explicación el surgimiento de la maldad. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo hablando de este misterio de la iniquidad? ¿A qué se estaba refiriendo él? Pues vamos entonces a buscar nuestro texto base que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo decía, ya está presente en su tiempo, ya está presente el misterio de la iniquidad. Pues, ¿qué era eso, Pablo? ¿A qué te refieres, hermano Pablo? ¿Qué quieres decir que ya está presente el misterio de la iniquidad? Vamos entonces a entrar en tema para ver a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Dice el subtítulo del estudio, peligro para el rebaño, dice aquí. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 4, 5 y 11. Mateo 24, 4, 5 y 11. Para empezar a desgranar este tema. Mateo 24, versículos 4, 5 y 11. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Qué interesante empezar abriendo el tema con esto, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto estaba prediciendo Jesús. Jesús mismo estaba prediciendo esto
que vendrían muchos falsos profetas y que a muchos se engañarán, y miren que nadie os engañe. Bien, ¿qué se desarrollaría finalmente entonces? Si bien Jesús nos advirtió de un peligro que se desarrollaría y que deberíamos afrontar, ¿cuál sería entonces, de acuerdo con lo que hemos leído? Que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas y maestros, y a muchos se engañarán, y vendrán muchos en mi nombre. Pero mirad que nadie os engañe, dijo Jesús, ¿no? Bien, vayamos entonces al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 8 al 30, 28 al 30. Versículo 28 al 30. Dice así el libro de los Hechos, versículo 28. Dice así, hablándole a los dirigentes de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreproveedores, para apacentar a la iglesia de Dios, a la cual Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, decía el apóstol Pablo, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Estamos analizando aquí tanto palabras de Jesús como palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos, hablando de qué. De que tengan cuidado que nadie los engañe. Pablo es más claro y más específico todavía que Jesús, porque dice que vendrán de parte de sí mismos grupos de personas que serán como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea que están previniéndonos de un engaño de adentro del pueblo de Dios. Un engaño de adentro del pueblo de Dios, y esto es la primera iglesia, la iglesia apostólica, ¿no es cierto? La iglesia que funda Jesús y que siguen los apóstoles, y ellos estaban previendo que desde el mismo adentro de la iglesia y después de la partida de Pablo y de los apóstoles, y aún de Jesús mismo, vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, enseñando, dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas, enseñando cosas perversas para llevar tras sí a los discípulos. Bien, y entonces sí entraremos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vayamos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses para aclarar un poquito más esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, para entender qué es esto del misterio de la iniquidad. Vamos entonces al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo: manifestación del hombre de pecado, dice el título aquí. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como aquel día de Cristo como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No se engañe nadie en ninguna manera. Vuelve a repetir aquí otra vez, que nadie los engañe. ¿Por qué será que se empeñan tanto en repetir que nadie los engañe? ¿No será que estos que surgieron del rebaño
de dentro de la misma iglesia hablarán hablando cosas perversas para arrastrar sí tras los discípulos con mentiras y falsedades. A eso se están refiriendo, sin lugar a dudas. Dice el versículo 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo estaba hablando de una apostasía, o sea, de un alejamiento de la verdad. Y para haber apostasía, para que suceda esto, tiene que haber primeramente la verdad. No puede haber una apostasía del error, sino de la verdad. Entonces, el versículo 3 vuelve a decir, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o lo que es adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado a su tiempo. ¿Qué es lo que impedía que se manifestara este hombre de pecado, este hijo de perdición? Pues nada más y nada menos que el Imperio Romano. Estaban gobernados, el mundo estaba gobernado por el Imperio Romano en esa época. Y el Imperio Romano era el que dictaba leyes y el que ordenaba todo. Todo era ordenado por el Imperio Romano. Pero Pablo dice que este Imperio Romano impedía que se manifestara un hombre de pecado, un hijo de perdición. Versículo 7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, aquí está, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. El Imperio Romano, hasta Constantino, tenía una línea de persecución y de eliminación de todo lo que era el cristianismo. Habían masacrado, habían prácticamente perseguido a los cristianos. Pero llega el emperador Constantino y allí detiene las persecuciones. Y al detener las persecuciones se une a la iglesia y mete la iglesia en el Estado. Entonces ya empezaba a obrar el misterio de la iniquidad. Mientras la iglesia estaba dividida con el Estado no había problema, pero cuando la iglesia se unificó con el Estado, allí empezó el problema, allí entró el misterio de la iniquidad dentro de la iglesia. Dentro del pueblo de Dios entró el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque se permitieron para que de poder acercarse, ¿no es cierto?, a los demás creencias, se permitieron meter dentro del pueblo de Dios creencias que no eran las originales del pueblo de Dios. Versículo 9. El versículo 8 no lo leímos. Entonces será relevado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales milagrosos. Versículo 10. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, para ser salvos hay que amar la verdad. Pero esta gente no recibió el amor de la verdad, sino que se quedaron con el error. Abrazaron el error dentro de la iglesia y no solamente eso, sino que rechazan la verdad. Versículo 12. Para que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Vamos a leer de vuelta el versículo 11. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño. Noten esto,
Dios les permitirá una eficacia de engaño. Ya que no quieren oír la verdad, pues les permitiremos que reciban el error, para que crean en la mentira. Versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Entiendes? Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie. Pero si tú aceptas la verdad y luego la truecas por el error y te empeñas en defender el error, la mentira, entonces Dios te deja y te permite que esa mentira cree más mentira en ti y te apartes de tal manera de Dios porque tú lo has decidido, no porque Dios lo quiso, sino porque tú lo has decidido. Entonces ya no queda más nada para hacer por ti. El misterio de la iniquidad es eso, hermano. La entrada del error dentro de la iglesia, la apostasía dentro de la iglesia, por los que estos lobos rapaces que hablaba el apóstol Pablo, y porque Jesús los describía como aún de dentro de vosotros, ¿no es cierto?, surgiendo los que hablen mentira. Y este poder, que es el poder nada más y nada menos que de aquel cuerno pequeño de Daniel capítulo 2, el hijo de pecado, el hombre de perdición, que habla el apóstol Pablo, que es el mismo poder político religioso que ejercerá todo engaño con poder y grandes señales y milagros, dice la Biblia. Ese es el poder que creará el misterio de la iniquidad. Muy bien. ¿Qué podría hacer la iglesia acerca de este peligro? Notemos lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Versículo 13 de 2 de Timoteo 3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Se dan cuenta? Dios les permite a ellos desarrollar su engaño, no los traba. Dios no pone el cuchillo en la garganta a nadie. Cada uno decide por sí mismo. Y estas personas que creen en la mentira, la desarrollarán y la creerán. Ellos mismos creerán que están creyendo la verdad, aunque están muy lejos de serlo. ¿Qué podía hacer la iglesia entonces? 13 al 15 de 2 de Timoteo. Vamos a leer el 14. Así que persiste tú en lo que has aprendido. Mira, notemos lo que dice el apóstol Pablo. Persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La única salvaguarda para la salvación es afirmarse en la palabra de nuestro Dios, para no estar engañados, para no vivir en el error. Nuestra única salvaguarda es un escrito está. No hay otra cosa. Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Nos dice lo siguiente el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente en el versículo 17: os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos, contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esto le estaba reclamando Pablo a los dirigentes que estaban en Roma. Él había levantado la iglesia en Roma, había dejado bien cimentada la iglesia. Pero tras sí, como habíamos comentado la semana pasada, venían estos fariseos que eran judaizantes, que trataban de pervertir a la iglesia y decir que Pablo era un falso apóstol.
Versículo 18. Versículo 18 dice lo siguiente: porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los sencillos. ¿Entienden? Engañan otra vez está hablando apercibiendo acerca del error. Engañan a los sencillos, a la gente sencilla y humilde que está tal vez recién empezando en la verdad. Y muchos a los que llevan años dentro de la iglesia, pero también tienen sus estratagemas para esa gente que lleva años dentro de la iglesia. Bien, avancemos en el tema. Algo grave sucedió con la primera iglesia. Amenaza de persecución, dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 al 16. Vamos a ver qué nos dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 al 16. 14 al 16 de 1 de Tesalonicenses. Porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de la iglesia de Dios, que están en Judea en Cristo Jesús, que también padeciendo entre vosotros las mismas cosas que vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Versículo 15, los cuales así mataron al Señor Jesús, como a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y a todos los hombres son contrarios. O sea, la iglesia de Tesalónica estaba bien acordada con la iglesia de los judíos, o sea, dentro del cristianismo, lo que habían formado los apóstoles, ¿no? Creían lo mismo que creían los apóstoles. Pero este grupo que perseguía al apóstol Pablo, pervirtiendo la predicación de Pablo y tratando de llevar las iglesias para el judaísmo apóstata, digamos, que era la iglesia en los tiempos de Jesús, el judaísmo apóstata, la de los rabinos, los fariseos, los saduceos. Esa era una iglesia apóstata y sin embargo ellos se creían que estaban en la verdad de Dios porque eran el pueblo de Dios. Bien, continuemos con lo que nos dice Hechos capítulo 14, versículo 2. Hechos capítulo 14, versículo 2. Notemos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 2. Dice lo siguiente: mas los judíos que fueron incrédulos, acá está, los judíos que fueron incrédulos incitaron a los gentiles y corrompieron los ánimos de ellos contra los hermanos. Los judíos que no creyeron en el Evangelio de Jesús dado por los apóstoles, pervirtieron a los demás, a los hermanos de las iglesias que estaban fundadas por los apóstoles. Iban atrás de los apóstoles y les enseñaban a la gente nada más y nada menos que judaísmo. Estos se los llamaron judaizantes. El otro día me acusaron de judaizante, pero yo no predico la circuncisión de nadie, simplemente la observancia de los 10 mandamientos como regla de oro dada por Dios mismo. Yo predico la observancia de los 10 mandamientos, pero estos judaizantes predicaban la ley de Moisés, la ley que había caducado en la cruz del Calvario, tal cual lo vimos en el estudio pasado, la ley ceremonial, ¿verdad? La ley de ritos, que a todo eso que simbolizaba a Cristo, que había terminado con la cruz del Calvario, ellos todavía lo querían meter dentro de la iglesia cristiana fundada por Jesús y los apóstoles. Bien, ¿cómo el temor de la persecución continuó afectando a algunos miembros de la iglesia? Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Notemos esto. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2.
Dice así la palabra de Dios. Ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos que si os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podréis ser salvos. No pueden ser salvos, enseñaban esto, ¿no? No pueden ser salvos a menos que se circunciden y formen parte del pueblo de Dios. Porque claro, para los judíos eran el pueblo de Dios, la nación santa. Pero ya habían dejado de ser nación santa, eran tan ciegos que no entendían ni las profecías, porque si hubieran abierto las profecías del libro de Daniel, las profecías de las 70 semanas mostraban el final de la nación santa del pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había dejado de ser nación santa, pero ellos todavía se creían que eran el pueblo de Dios santo y enseñaban a la gente eso. Versículo 2. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé contra ellos determinaron que subiendo Pablo y Bernabé y ciertos otros a ellos, los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén, sobre esta cuestión. Generaron un terrible problema estos muchachos, los judaizantes, tratando de disgregar las iglesias, de separarlas, ¿no? Bien, ¿cuál era el espíritu detrás de los movimientos judaizantes? Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 16. Gálatas 6, Gálatas es la iglesia que más fue afectada por esta gente, ¿no? Gálatas 6, versículos 12 al 16. Gálatas 6, versículos 12 al 16, la iglesia de Galacia fue sin duda la más afectada por esta gente. En cuanto a mí, no le permita a Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo me es crucificado, y a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Ahora nos acusan a nosotros de ser judaizantes, porque enseñamos a guardar los mandamientos de Dios, que fueron escritos con su propio dedo, no la ley de Moisés. Pero, como leímos anteriormente en el estudio pasado, que nos enseñaban que la ley fue clavada en la cruz y que nosotros ya no tenemos que guardar la ley, sino vivir bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya la ley no es necesaria, entonces no hay que guardar sábado. Pero cuando tú le preguntas a alguno de los cristianos modernos que no guardan el sábado, ¿es bueno matar? No, eso no. Es bueno adulterar, es bueno mentir, es bueno robar. No, eso no es bueno, es en contra de la ley de Dios. Pero el sábado está dentro de la ley de Dios. Ah, no, el sábado es para los judíos. Mi hermano, el tema es el sábado. Y nos acusan a nosotros de judaizantes por predicar la verdad acerca del día de reposo santificado por Dios en el mismo Edén y que se guardará también en la tierra nueva. Y ellos no se dan cuenta que están en el error de pisotear el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento. Y nuestro deber es amonestarlos con amor para que vean que están violando los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento. Y por eso nos acusan de judaizantes y nos tienen de secta judaizante moderna. Nos llaman la secta judaizante moderna, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál era el espíritu entonces detrás de estos movimientos? Un espíritu de división, de persecución hacia los demás, para lograr disensiones, para lograr disturbios, para que la iglesia se desuna. Eso era el espíritu que perseguían estos judaizantes en la primera iglesia. Vamos ya entonces terminando el estudio. Después de la revuelta de los judíos contra el gobierno de Roma y la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿cómo cambió el centro de atención entre los cristianos flexibles? Apocalipsis capítulo 2, versículo
2 al 4. Vayamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Después de la caída de Jerusalén en el año 70, ¿cómo cambió el estilo de persecución? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 2 al 4. Y dice así el testigo fiel: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que tú no puedes sufrir a los malos. Esa primera iglesia no podía sufrir a los malos, no lo soportaba a los malos, ¿no? Y que tú no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Estos judaizantes se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por la causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A partir de la gran persecución que generaron primero estos judaizantes, después el Imperio Romano, empezó a enfriarse la iglesia. Empezó a caer la espiritualidad de la iglesia. Bien. ¿Cómo cambió el centro de atención entre los cristianos flexibles? Empezó a decaer, dijimos que empezó a decaer la espiritualidad de la iglesia. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por los primeros cristianos, pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que él proseguía. Para llamar la atención de la gente hacia el domingo, fue declarado fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Aquí estaba lo que estábamos hablando hoy. Lo que estábamos hablando hoy era mencionar cuando se cambia el día de reposo, porque la iglesia se une con el Estado, entonces había que aceptar las normas de las otras denominaciones, de los otros pensamientos, para tratar de captar adeptos al cristianismo, ¿no? Esa era la filosofía de Constantino el Grande. Hay que incluir, no hay que desgregar, hay que incluir. Y dentro de esa inclusión se tomó la violación del cuarto mandamiento, cambiándola por un día de adoración falsa, el día de adoración al sol, el día domingo. Aprovechándose luego de la falsa luz, bajo de la cual la habían hecho considerar, Satanás hízolo despreciar como institución judaica. Al sábado lo trataron como una institución solamente para los judíos, como es el día de hoy. Hasta el día de hoy la mayoría de los cristianos piensan que el sábado es solamente para los judíos, pero no es así. El cuarto mandamiento es para todos, no es para solamente los judíos. Dice el comentario de este estudio: mientras los cristianos seguían observándolo generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo lo indujo a hacer del sábado un día de ayuno y tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. ¿Se dan cuenta? Hicieron que el sábado sea algo pesado, una carga, algo amargo, totalmente molesto. En cambio el domingo era festividad, día de resurrección de Jesús, había alegría, gozo, ¿no es cierto? Y el sábado lo tomaron como algo pesado, porque no se podía comprar, no se podía vender, había cosas que no se les era permitida hacer, pero el domingo era un día de festividad. Entonces se fue cambiando. Allí es donde operó el misterio de la iniquidad, hermano. Ese es el misterio de la iniquidad, el trocar la verdad por el error. Y Jesús y los apóstoles les estaban diciendo: no se dejen engañar, no se dejen engañar,
Pablo lo dijo el mismo Cristo, no se dejen engañar. El sábado no ha cambiado, ha sido un día de fiesta para Dios, en comunión con Dios, no como lo dictaba el emperador Constantino, que era un día de ayuno, donde no se podía hacer absolutamente nada, donde te tenías que quedar recluido o caminar determinados pasos como enseñaban los judíos. Entonces ellos decían, no, el sábado es algo pesado, no, el domingo es de fiesta, ¿no es cierto? Es un día de fiesta, de alegría, de gozo. Y entonces se trocó, el error entró dentro de las filas del pueblo de Dios y abrió camino para ese hombre de pecado, para ese hijo de perdición, que él terminó de obrar el misterio de la iniquidad, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Ese es el misterio de la iniquidad, mis hermanos, el trocar la verdad por el error. Hemos visto en los primeros tiempos de la Iglesia, lo estamos viendo hoy día. ¿Cómo lo estamos viendo hoy día? Pues dime, hermano, ¿cuántas denominaciones que se dicen ser cristianas guardan el día sábado como día de adoración a Dios? No como día pesado, abrumador, que es una carga donde no podés comprar, no podés salir a caminar, no podés hacer nada porque es un día que Dios te castiga si no lo guardas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice Isaías, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en tus caminos, sino guardando mis mandamientos, entonces te deleitarás en Jehová. Ahí es donde se equivocaron los hombres estos. Fallaron porque hicieron del sábado una carga en vez de hacer una delicia, un día de paz, de congregación con el Señor y con los hermanos. No era un día pesado, un día de carga, era un día de paz, de reflexión sí, pero de paz y de armonía con el Creador, porque era conmemoración de la creación, conmemoración de ese Dios creador y santificador. El misterio de la iniquidad, hermanos, lo que ha hecho fue trocar el error por la verdad. Abrió camino en la primera iglesia a través de las persecuciones de los judaizantes y luego del Imperio Romano para la función y la creación de este hombre, o de este sistema, mejor dicho, que es el cuerno pequeño, el cual obraría milagros y astuto en enigmas, dice. Y todo fue abierto para que este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, tome como si fuera Dios. Sentándose en el templo de Dios, se hace pasar por Dios. Se cree que es el representante de Dios en la tierra, atribuyéndose estar a la misma altura de Dios, porque lo que él dice no se puede refutar, nunca se equivoca. Ese es el dogma que enseñan los de la Iglesia Popular, mayormente, que dicen ser la primera, los que vienen de la Iglesia Apostólica, pero no, ellos vienen de la digregación de la Iglesia Apostólica. Ellos pervirtieron la verdad, creyeron en el error, y Dios se los permitió. Dios les permitió creer en el error. Ellos son los que obran el misterio de la iniquidad. Es algo que no se puede entender. Si la misma Biblia lo dice, miren que nadie los engañe. Afírmense en la palabra de Dios. Allí está la verdad. ¿Qué han hecho? Pues han torcido hasta la misma palabra de Dios. Y hay algunos que se han osado aún más porque se han hecho Biblias a su medida, como la Torre del Vigía, el ministerio de la Torre del Vigía. Se han hecho Biblias a su medida.
Pero no es mi intención defenestar a ninguna religión, hermano. Para nada. Mi intención es mostrar la verdad, mostrar ese misterio de la iniquidad que se ha movido a través de la historia y aún hoy habita y se ha desarrollado de tal manera que todo el mundo estuvo pendiente a ver si había humo blanco o humo negro. Todo el mundo estuvo pendiente. Y se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia, dice. Y la adoraron todos los hombres de la tierra. Ese es el hijo de perdición, el hombre de pecado, que se sienta en el trono de Dios, él pone en el lugar de Dios en la iglesia, o sea, él es el número uno en la iglesia, es el representante de Dios, como dijimos. Sin embargo, no lo es. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos afirme en su verdad. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. No permitas que el misterio de la iniquidad se centre en ti. No permitas, porque recuerda que si tú aceptas el engaño y el error, Dios te permite, te da libertad, te deja seguir en el error y permite que Satanás te meta más error. Hoy en día ya no hay dentro del adventismo aquellos que indiquen que la gente se tiene que circuncidar, los judaizantes. Pero hay otros que han surgido con el problema de la naturaleza de Cristo, con el problema de si el Espíritu Santo es Dios o no. Entonces también estamos en el mismo contexto que estaba la primera iglesia. ¿Y a dónde llevan todo ese tumulto? E inclusive hasta la metida del mundo dentro de la iglesia, ¿no? Inclusive hasta eso. ¿A dónde lleva todo eso? Pues favorece al hombre de pecado, al hijo de perdición. Hoy se enseña que cuando Cristo venga vamos a ser transformados y ya van a ser borrados los pecados y no habrá más maldad en nosotros, porque Cristo nos transformará ahí. Dejaremos de pecar ahí. No, grave error también, ¿no? Grave error. Porque el que no está santificado, cuando venga Cristo, morirá por el resplandor de su venida. Ya tendría que haber dejado el pecado mucho tiempo antes, cuando se termine el juicio, porque también enseñan hoy día que no hay santuario en el cielo, que no hay juicio investigador. Todavía está obrando el misterio de la iniquidad en nuestros días, hermano. No permitas que nadie te aparte de la fe. No permitas que Satanás logre su objetivo de separarte de la verdad de Dios. No permitas que nadie te diga que el cuarto mandamiento ha caducado, junto con los otros también, ¿no? Pero lo importante es el cuarto mandamiento, no los otros. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar entonces. Vamos a orar para dejarnos que en las manos de nuestro Dios, que Dios nos mantenga firmes en esta plataforma, en su verdad. Que Dios nos sostenga. Vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos, Señor, que el misterio de la iniquidad está fragante en estos tiempos todavía. Así como en los primeros tiempos de la Iglesia buscaban introducir el error a través de los movimientos judaizantes, así hoy también se está queriendo introducir el error dentro de tu pueblo a través de muchas cosas, de la naturaleza de Cristo, de la existencia o no del Espíritu Santo, o de muchos otros temas que son también problemáticos dentro de la Iglesia.
el consumo de carne, el consumo de vegetales. También trae divisiones, eso, en la iglesia. Y tú nos aconsejas que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído al principio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra plataforma, que es tu palabra. Afírmanos en ella, Señor. Permítenos que el misterio de la iniquidad no pueda obrar en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, cariñoso Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Decimos cada vez que terminamos un estudio: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esperemos que te haya quedado claro este tema. Es mucho más profundo, pero no podemos hacer una explicación de 2 horas de este tema. Hemos tratado de resumirlo, hemos tratado de buscar lo más compacto posible, pero conciso, de ver cómo ha obrado el misterio de la iniquidad a través de la iglesia, o dentro de la iglesia, así como en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también obró misterio de la iniquidad. También, porque ellos se volvían a los Baales y dejaban al Dios verdadero porque lo demás era más atrayente. Pues lo mismo sucede hoy día. Satanás no cambia sus estrategias. Siembra misterio de iniquidad a lo largo de todas las épocas aquellos que anhelamos servir al Señor. Que Dios nos mantenga firmes en nuestra plataforma de estudiar la palabra de Dios con oración, con humildad y con ansia de obedecer a Dios de acuerdo como Él lo ha establecido. Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esa debe ser nuestro espíritu y nuestra decisión. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Vamos entonces a terminar este estudio el día de hoy pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que apoyes si te ha quedado claro el tema. Si no te ha quedado claro, coméntalo abajo, las dudas, las expectativas que tú tengas. Estamos dispuestos a responder con respeto a toda pregunta que se haga sobre este tema. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro.